Entre los márgenes hay huellas no vistas, mitos que tiemblan bajo palabras imprecisas. Una enfermera sin nombre, un pacto sellado, un eco que llora desde el otro lado. Dibujar es invocar lo que nadie se atrevió a contar. ¿Lo ves? No hay luz, pero hay memoria. No hay prueba, pero hay historia. El misterio no se explica, se siente. Y aquí cada episodio sangra lentamente. Esta es la voz que faltaba, la que no busca certezas, sino capitezas. Si tú pides con nombre y relato. Entre los márgenes hay huellas no vistas, mitos que tiemblan bajo palabras imprecisas. Una enfermera sin nombre, un pacto sellado, un eco que llora desde el otro lado. Dibujar es invocar lo que nadie se atreve a contar. ¿Lo ves? No hay luz, pero hay memoria. No hay prueba, pero hay historia. El misterio no se explica, se siente. Y aquí cada episodio sangra lentamente. Esta es la voz que faltaba, la que no busca certezas, sino capitezas. Si tú pides con nombre y relato. Esta es la voz que faltaba, la que no busca certezas, sino caprices con nombre y relato. Dibujar es invocar lo que nadie se atreve a contar. ¿No ves? No hay luz, pero hay memoria. No hay prueba, pero hay historia. Hoy nos metemos a fondo en un caso que parece sacado de una novela de terror gótico, pero es una denuncia muy real que ha dado la vuelta a Internet. Hablamos del expediente conocido como el monstruo roto. Efectivamente. La fuente principal es un análisis del testimonio de una paciente contra una clínica psiquiátrica en Ciudad de México. Un caso que, se hizo viral gracias al creador de contenido Dross. Nuestra misión aquí es desgranar estas acusaciones, que son tela, y entender las supuestas fallas del sistema que se exponen. En el centro de todo está el testimonio de una mujer, que hoy tiene 27 años, diagnosticada con autismo y lo que se conoce como altas capacidades intelectuales. Ella, con 15 años, buscó ayuda en la clínica Neurocom, y lo que encontró allí, según su relato, no fue ayuda, sino, un proceso de deshumanización a manos de la doctora Abigail Castro Contreras. Y es que aquí lo fascinante, por llamarlo de alguna manera, es la metodología del presunto abuso. Sí, el testimonio no describe solo una manipulación emocional o un gaslighting clínico, que ya de por sí es grave. Habla de un supuesto condicionamiento conductual, extremadamente perturbador. Y todo a través de una palabra clave. A ver, espera, porque aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Explícanos eso de la palabra clave. Pues según la denuncia, la doctora vinculó sistemáticamente un término, una palabra muy específica, con insultos y agresiones verbales. Lo hizo para programarle lo que ella llama un interruptor del caos. ¿Un interruptor del caos? Sí, una palabra que podía inducir un brote psicótico en la paciente a voluntad. El objetivo declarado era descargar la locura de forma controlada. Pero claro. La consecuencia fue la pérdida total de autonomía sobre sus propias crisis, ¿no? Exacto. La doctora tenía el control. Y esto plantea una cuestión fundamental sobre la ética médica, porque la denuncia alega que este gatillo fue activado por la doctora para forzar un internamiento en un hospital público. En un hospital del IMSS. Sí, y allí la paciente detalla haber sufrido torturas, como ser golpeada con mangueras, inmovilizada con cables. O sea, se usa el estigma de la enfermedad mental como un arma para anular a la persona por completo. Entonces, ¿qué significa todo esto respecto a la profesional implicada? Porque claro, tras la difusión masiva del caso, la comunidad médica digital se puso a investigar. Pues los hallazgos fueron demoledores. Las fuentes indican que, si bien la doctora Castro Contreras tenía cédula de médico cirujano, presuntamente carecía de las cédulas de especialidad requeridas para ejercer como psiquiatra y, muy importante, como peidopsiquiatra. Un momento, ¿quieres decir que legalmente no estaba capacitada para tratar a menores o para prescribir los psicofármacos que estaba administrando? Eso es lo que sugieren las fuentes. Esto invalidaría legalmente su capacidad para tratarla y, sobre todo,
para recetar esos medicamentos de tan alto impacto. Es que, si conectamos esto con el panorama general, el caso sugiere que podría haber un patrón. Sí, las fuentes mencionan el testimonio de otro profesional, un neurocirujano, que también denunció a la clínica por usar la psiquiatría como herramienta de coacción. También. Sí, en una disputa legal por la custodia de su hija. Así que no parece ser un incidente aislado. En resumen, este análisis de El monstruo roto revela un testimonio de presunto condicionamiento pavloviano, polifarmacia agresiva y, lo que es crucial, una profesional ejerciendo especialidades para las que supuestamente no tenía autorización legal. El caso, destapa la extrema vulnerabilidad que existe en la salud mental y también cómo las plataformas digitales se han convertido en una especie de tribunal de último recurso para quienes sienten que el sistema les ha fallado. Y para cerrar una reflexión final, las fuentes señalan que algunos detractores del caso descalificaron a la paciente por usar el término altas capacidades, calificándolo de no médico. Sí, como si eso invalidara todo lo demás. Exacto. Y esto deja una pregunta en el aire. Cuando un sistema es acusado de invalidar la experiencia de un paciente, ¿qué implicaciones tiene que ese mismo sistema intente desacreditar el lenguaje que la víctima usa para definirse a sí misma? Imaginemos la situación, ¿eh? Eres psiquiatra y de repente, de un día para otro, uno de los youtubers más grandes de habla hispana te acusa. Pero no de algo pequeño. Te acusa de ser un torturador. Te llama monstruo, delante de millones de personas. Es que es una pesadilla. Totalmente. Esa es la historia de los doctores de la clínica Neurocom en México y su choque frontal con Dross. Hoy vamos a hacer un análisis de su defensa pública. Tenemos aquí todo el dossier que presentaron. La misión es entender qué estrategia se puede usar contra una narrativa viral que va directa al miedo. Directa. Y lo fascinante es que no se limitan a un «eso no es verdad» y ya. No. Construyen un contraataque argumental con todas las de la ley. Es que es el choque de dos mundos. Por un lado, la validación institucional, la medicina, los títulos. Lo formal, ¿no? Exacto. Y por otro, la validación de las masas, de un creador de contenido. Y todo esto estalla en México, que es importante, en un momento de desconfianza total en la psiquiatría por un caso anterior, el de Marilyn Cott. El terreno ya estaba abonado para la duda. Vale, pues empecemos por el ataque. Dross se basa en un correo. Anónimo. La historia que cuenta es de terror. Puro terror. Una paciente que se autodenomina autista de altas capacidades acusa a estos doctores de usar, y esto es literal, palabras mágicas para provocarle brotes psicóticos. Es una imagen potentísima. Claro, y que hacían que se autolesionara. La imagen que pinta es casi de la naranja mecánica. Exacto. Es que el concepto palabras mágicas es narrativamente brillante, la verdad. Reduce algo médico y complejo a una fórmula de villano o de película. Que todo el mundo entiende. Inventar una historia para entretener, no para buscar justicia. Y frente a eso, la primera reacción de los doctores es sacar las credenciales. Y no unas cualquiera. Hablamos de la UNAM, del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Pesos pesados de la medicina mexicana. Totalmente. Pero Dross ahí encuentra un punto débil. Sus cédulas profesionales, que es la licencia para practicar, Sí, la licencia oficial. pues no aparecían en el registro online. Y ahí su primer escudo, el de la autoridad, se agrieta. Y su defensa, fíjate, se vuelve muy personal. La doctora Castro lo justifica diciendo que como madre y residente foránea, que pospuso los trámites. Intenta humanizarlo. Sí. Y el doctor Calleros, por su parte, describe un conflicto con un superior que, según él, le bloqueó el proceso y le plagió la tesis. O sea, apunta a la burocracia, un enemigo que todos entendemos. Entiendo el argumento, pero en la era de la desinformación en la que vivimos, los títulos siguen pesando tanto. Para un público que ya desconfía, ¿no suena un poco a excusa? Esa es la clave. Saben que con la autoridad no es suficiente. Y por eso pasan, a la segunda fase. El ataque científico. Aquí es donde se pone interesante de verdad. A ver, desmontemos esto de las palabras mágicas. Científicamente, ¿qué tendría que pasar en el cerebro para que algo así fuera posible? Neurobiológicamente es imposible. A ver, el doctor Calleros lo explica muy claro. La psicosis implica una desregulación muy compleja de la dopamina en el cerebro. No es un interruptor. Para nada. No es un botón que una palabra pueda pulsar. Al desmontar el mecanismo, no solo refutan la acusación, sino que sugieren muy sutilmente
que la propia narrativa de la paciente podría ser un síntoma de lo que intentaban tratar. De un trastorno de personalidad, por ejemplo. Exacto. También estaba la otra acusación, la de que le cambiaban la medicación todo el rato para atontarla. Y ahí la doctora Castro explica farmacología básica. Los antidepresivos, los antipsicóticos, tardan de 4 a 6 semanas en hacer efecto. Claro, no es inmediato. Para nada. Y los ajustes de dosis son una práctica estándar. Lo que Droz presenta como una negligencia, ellos lo defienden como la crónica de un tratamiento complejo para un caso difícil. Vale. Han defendido sus credenciales, la ciencia. Pero no se quedan ahí. Dan un paso más y le dan la vuelta a la tortilla sobre quién es la víctima en todo esto. Exacto. Y aquí usan el término doxing, que es, publicar información privada de alguien en Internet para que una turba digital le acose. Y el acoso fue brutal, por lo que cuentan. Brutal. A su hijo de 15 años lo hostigaron en el colegio, las recepcionistas recibieron amenazas de linchamiento, les tiraron basura en la puerta de la consulta. Vaya, que se encuentran en una situación imposible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Lo que vemos en estas fuentes no es solo una defensa, es casi un manual de supervivencia digital para profesionales, ¿no? Sí, totalmente. Primero, intentan validar su autoridad con credenciales. Segundo, desmontan el núcleo del ataque con ciencia. Y tercero, cuando eso no basta, reencuadran la historia mostrando el daño real que ha causado el atacante. Y si lo conectamos con algo más grande, su defensa argumenta que el daño real no es solo a su reputación, es a la percepción pública de la salud mental. Se instala la idea de que buscar ayuda psiquiátrica es peligroso. Y aquí dejamos una idea para reflexionar. Cuando estas narrativas de psiquiatras monstruosos se hacen virales, ¿cuántas personas que de verdad necesitan ayuda, pues deciden no buscarla por miedo? Claro, el entretenimiento de millones tiene como coste silenciar el sufrimiento de muchos. Vamos a meternos hoy en un tema que, a primera vista, parece simple, pero que es un auténtico campo de minas legal. Totalmente. Hemos estado revisando varias fuentes sobre el sistema médico en México y todas giran en torno a una pregunta clave. ¿Qué diferencia real hay entre un médico que ha terminado su residencia, su especialidad, y otro que ya tiene la cédula profesional que lo acredita? Y ojo, porque parece que no es un simple papel para colgar en la pared, ¿eh? Para nada. La misión de este Deep Dive es justo esa. Desentrañar por qué ese documento, esa licencia que te da el Estado, lo cambia absolutamente todo. No es burocracia. Vale. Vamos a ver cómo afecta a algo tan del día a día como firmar una receta, las consecuencias penales de ejercer sin ella y, quizá lo más fuerte, cómo arrastra en su caída no solo al médico, sino también al propio hospital. Pues empecemos por ahí, por lo más cotidiano. Las recetas. Tengo entendido que en México un médico general puede recetar casi de todo, incluso fármacos controlados. Sí. Entonces, ¿dónde está el problema para alguien que acaba su especialidad, pero aún no tiene esa cédula? Pues aquí es donde la cosa se complica, y mucho. A ver, legalmente, un médico general puede, en efecto, solicitar recetarios para estupefacientes. El problema está en la letra pequeña. La famosa letra pequeña. Exacta, la del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Este reglamento, en la práctica, restringe fármacos muy específicos. Piensa en ciertos anestésicos potentes o quimioterapias de última generación. Ah, vale. Lo restringe exclusivamente a especialistas acreditados y solo en hospitales de segundo o tercer nivel. O sea, no es que la ley principal lo prohíba, es que el sistema te pone un muro técnico delante. Entiendo, es un freno práctico en la propia farmacia. Pero me imagino que el verdadero lío no es si te dan una receta o no. No. El lío gordo será si directamente te anuncias como, cardiólogo, sin tener todavía ese permiso oficial. Y es que ese es el salto al vacío. Ahí pasamos de una limitación administrativa a un delito penal. Un delito. Sí. El Código Penal Federal lo llama usurpación de profesión. Y las penas no son ninguna broma, ¿eh? Hablamos de 1 a 6 años de prisión. Pero a ver, eso suena durísimo. Si una persona ha completado una residencia de 4 años en cardiología, el conocimiento lo tiene. ¿De verdad se le puede considerar un usurpador por un trámite que a veces tarda meses en llegar? Pues es que, y esto es lo fascinante para la ley, el conocimiento no es suficiente. El delito se configura con el simple hecho de anunciarte como especialista. Solo con anunciarte. Con ponerlo en la placa de la consulta, en un perfil de Internet o confirmar un informe como cardiólogo sin tener la cédula. Eso ya es suficiente. Vaya. Tu diploma universitario acredita que sabes, sí,
Pero es la cédula, la autorización del Estado, lo que te da la licencia legal para ejercer. Sin ella, a ojos de la ley, estás invadiendo una profesión regulada. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, claro. ¿Qué pasa cuando las cosas van mal? Exacto. Si un paciente sufre un daño a manos de ese médico, la falta de esa cédula me imagino que desata un efecto dominó legal que debe ser devastador. Totalmente. En un juicio por negligencia, esto es una bomba. Lo suponía. Es más que eso. Primero, jurídicamente, se parte de la base de que hay impericia. El juez asume que, como no tenías la licencia oficial, no tenías la pericia técnica legalmente reconocida. O sea que probar la negligencia se vuelve mucho más fácil. Muchísimo más fácil. Y segundo, el consentimiento informado que firmó el paciente puede declararse nulo. Nulo. ¿Por qué? Porque lo dio creyendo que le trataba un especialista acreditado, lo cual legalmente era falso. Un momento. ¿Y el seguro de responsabilidad civil qué pasa con él? ¿Quieres decir que después de estar pagando un dineral durante años, si te falta este papel, la aseguradora se lava las manos? ¿Se lava las manos y te deja con una deuda que puede ser millonaria? Exactamente. Lo van a considerar un ejercicio ilegal de la profesión o una agravación del riesgo que no declaraste. Increíble. No acaba ahí, ¿eh? La Suprema Corte de Justicia de México estableció algo que se llama responsabilidad solidaria. Y eso apunta directamente al hospital. Directo. El hospital tiene el deber de vigilancia de comprobar las credenciales de su personal. Si no lo hizo, es corresponsable del daño. O sea, que el hospital no se va de rositas ni mucho menos. Todo lo contrario. Un juez puede obligar al hospital a pagar la totalidad de la indemnización. Es una negligencia institucional con un coste económico y de reputación brutal. Entonces, resumiendo, la cédula de especialista en México no es un diploma, es una licencia para operar. Esa es la clave. Sin ella, el médico es un presunto delincuente, el paciente está desprotegido, el seguro no responde y el hospital comparte la culpa. Vaya, una vulnerabilidad absoluta. Totalmente. Y si conectamos esto con el futuro, que es lo interesante, vemos que autoridades como la COFEPRIS ya están digitalizando los registros profesionales. Esto permite una verificación casi instantánea. Claro, con un móvil puedes comprobarlo. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante. A medida que esta tecnología se consolide, ¿desaparecerá por completo la posibilidad de ejercer en esta zona gris? Y yendo un paso más allá, ¿qué nuevos mecanismos de supervisión podrían surgir para garantizar no solo esa licencia inicial, sino la competencia y la actualización continua de los especialistas a lo largo de toda su carrera?